Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Já são 192 episódios, mais de 192 pulsantes vozes, mãos dadas em favor da educação, da ciência, ampliamos horizontes. O professor Luiz Roberto Cury, nada mais do que o presidente do Conselho Nacional de Educação. Olá, Argentina! Bem-vindos à temporada 2024 do podcast Papo no Auge. E o Papo no Auge está de volta em sua quinta temporada, um programa que é feito para você com muito carinho. Eu espero que continue conosco em 2024. Muito conteúdo bom por essas ondas sonoras vai passar aqui. E no primeiro episódio desta temporada, fomos ousados. Viemos a Buenos Aires, capital da Argentina. Queremos entender quais são as perspectivas dos argentinos para o governo, o novo governo, o governo do presidente Javier Milei. Comigo, o professor Santiago Leiras. Ele é licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, possui doutorado em Estudos sobre a América Latina Contemporânea pelo Instituto Universitário de Pesquisa Ortega y Gasset de Madrid, é docente da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires e é autor dos livros El Cono Sur y sus líderes en América Latina, Carlos Menem e Fernando Collor de Mello, em perspectiva comparada, Democracia y Estado de Excepción, Argentina, 1983-2008, América del Sur en los comienzos del nuevo milenio, entre la continuidad y el cambio, além de ser compilador do livro Estado de Excepción y Democracia en América Latina, Argentina, Brasil y Perú y Venezuela, em perspectiva comparada. Professor Santiago Leiras, um gusto enorme poder falar com você. Graças por receber-nos em sua cidade maravilhosa, hermosíssima. De pronto, professor, le pergunto uma pergunta que é comum a todos nossos invitados. ¿Por que ser professor? ¿Por que ser pesquisador, investigador? Y más una vez, bienvenido a Papo no Auge. Bueno, gracias por la invitación, ante todo. Bienvenido a Buenos Aires y espero que puedas disfrutar estos días de esta día. Hermosísima. Hermosa ciudad además. Sí. ¿Por qué ser profesor? Bueno, uno puede dar respuestas serias y no muy serias. La segunda sería decir, bueno, uno es profesor porque no le gusta trabajar, digamos. Pero bueno, ¿por qué ser profesor investigador? Yo creo que como cualquier profesión estamos frente a una vocación, digamos, ¿no? Yo me acordaba de un texto de Weber que hablaba de la política como vocación y la política como profesión, y me parece que en ese sentido, tanto la docencia como la investigación, uno la tiene que pensar de esa manera, ¿no? Como profesión y como medio de vida, con todas las limitaciones que esto supone, y fundamentalmente como vocación, ¿no? Me parece que no hay mucho más que plantear, que en definitiva uno tiene algún tipo de llamado de alguna naturaleza para hacer una tarea de este tipo, que no es fácil, que tiene muchos obstáculos, que en general se desarrolla en contextos presupuestarios bastante limitados, digamos, ¿no? Pero bueno, uno en ese contexto decide tratar de hacer lo mejor posible aquello que ama o que le gusta o por lo cual tiene algún tipo de pasión, y esto es lo que trato de hacer yo y que vengo haciendo hace ya casi 30 años. Digamos, ¿no? Casi 30 años. O un poco más de 30 años. Como en Brasil, creo que es una profesión muy difícil, ¿sí? Acá en Argentina no, creo también, ¿sí? Sí, sin duda que es difícil porque primero el acceso a una carrera de investigador es de una enorme complejidad.
los recursos son escasos y en muchos casos está subordinado a las perspectivas que tienen quienes conducen el Estado, que en general tienden a pensar a la investigación como casi como una especie de gasto y no de inversión como lo que es, ¿no es cierto? Bueno, si estás en estos días en Buenos Aires y en tus conversaciones, seguramente te vas a enterar, si no lo hiciste ya, de, bueno, toda una discusión que hay respecto al papel del que es el principal organismo de investigación, que es en este caso el CONICET, y hay toda una discusión respecto al uso de los recursos públicos para la ciencia y la futilidad de los mismos, que bueno, forma parte de una discusión respecto a algo más general que la discusión sobre el papel del Estado, ¿no? Si el Estado tiene o no que financiar la investigación pública y la investigación pública y la educación pública como tal. Muchas gracias por sus primeras palabras. Yo espero que mi español sea comprensible. Es perfecto, tu español es perfecto. Es seguro que es mejor que mi portugués. Es más fácil que hagas hablar, mira, yo te voy a decir una cosa, es más fácil que hagas hablar a Messi en inglés que a mí en portugués. Ah, sí. Así que te Profesor, sí. estamos acá para hablar de Javier Milei, ¿sí? ¿Quién es este personaje? ¿Cómo él llega a la Casa Rosada? ¿Sí? ¿Y cómo estaba Argentina antes de su conducción al gobierno? A ver, ¿quién es Javier Milei? En realidad Javier Milei en su origen es una especie de producto mediático. Yo te diría que el origen de Milei podés encontrarlo en la pandemia, en el 2020. Digamos, como yo siempre digo, el huevo de la serpiente es muy fuerte decirlo, pero el origen está, creo yo, en la pandemia y en lo que significó la pandemia en Argentina en términos de, bueno, el tema de la restricción, el tema de la restricción en materia de libertad de circulación, de libertades individuales y demás. Como resultado de la pandemia se empezó a generar como una especie de caldo de cultivo para que prendieran determinadas ideas que tenían que ver con la cuestión de la libertad y la libertad de circulación, especialmente entre grupos etarios más jóvenes, ¿no? Que son los que principalmente apoyan a Javier Milei. Y yo te diría, a los problemas de la pandemia que tienen que ver con las restricciones en materia de libertad individual, la crisis económica que lo acompaña y te diría una especie de fracaso generalizado de las élites políticas en la Argentina desde 1983 a la fecha, de la cual si la idea era mejorar la vida de la gente, en parte lo lograron, mejoraron la de ellos, ¿sí? Bueno, yo te diría que la combinación de todos estos factores explica la emergencia de un fenómeno como el de Milei, que es un fenómeno con características, te diría, de tipo disruptivo, digamos, ¿no? Milei me parece que viene a capitalizar un clima de insatisfacción generalizada con el funcionamiento del sistema político pero en ese contexto de cuestionamiento a las restricciones estatales, a las libertades individuales, logra hacer carne de un discurso que en la Argentina se había transformado prácticamente en un tabú, que era el discurso con características de tipo liberal / libertario. ¿Sí? Milei no es un liberal, es un anarcocapitalista. Sí. ¿No? Y en ese sentido lo novedoso de todo esto es que, bueno, ideas que vienen de un líder de tipo libertario tienen la expresión y la fuerza que han tenido en los últimos años, digamos, ¿no? Y esto hace que se dé esta curiosidad de la cual es cierto lo que él dice. Soy el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Lo cual es cierto, rigurosamente cierto, digamos, ¿no? Pero yo te diría que a Milei hay que pensarlo un poco en ese contexto, digamos, ¿no? Después hay muchos interrogantes que uno tiene, si Milei es el personaje de la campaña, si Milei es una especie de jefe de Estado que deja atrás el personaje, o es ambas cosas, y si finalmente Milei logra domar al personaje o el personaje se lo termina devorando, que es lo que suele pasar muchas veces. A veces se crean personajes que a quien los crea se los terminan devorando, digamos, ¿no? Pero yo te diría que, en síntesis, a Milei me parece que hay que entenderlo en un contexto de más larga secuencia, que es, yo te diría, la insatisfacción generalizada no con la democracia, sino con las élites políticas que han gerenciado la democracia, y una cuestión de la pandemia que potenció y le dio fuerza a un discurso tabú que ponía acento en
la cuestión de la libertad individual y que estaba casi, te diría, cancelado hace más de 20 años, digamos, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor. Y vamos a hablar un poquito más de Milei y de otras figuras parecidas, semejantes a Milei, como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre Milei y Bolsonaro, por ejemplo? Porque en países colonizados, como los nuestros, Brasil, Colombia, en fin, Argentina, insistimos en traer de vuelta un pensamiento alineado a la derecha. Milei es necesario y urgente, dado el contexto. Bueno, ahí hay varias cosas que son interesantes. A ver, en el caso de Milei y Bolsonaro te diría que son parecidos y diferentes, ¿no? ¿Y cuál es el elemento común que yo rescataría? Bueno, el elemento común es que los dos expresan una especie de clima político de insatisfacción con una élite política, con cómo esas élites políticas han a lo largo del tiempo administrado, gerenciado el régimen democrático, digamos, ¿no? Después hay que marcar diferencias, en realidad, es decir, Bolsonaro es un outsider que no era tan outsider porque era un político profesional con un rol muy periférico, pero político profesional al fin, y no es el caso de Milei. Si Milei era alguien que venía del mundo privado, de hecho organizó una agrupación en poco tiempo que se presentó a elecciones legislativas en el año 2001, con ideas que tienen centro en algunos lugares y think tanks, tipo SEADE, que está allí en la zona de Palermo, está justamente la sede, y en poco tiempo, poco más de 2 años, termina catapultándose a la presidencia, ¿no? En ese sentido, digamos, la construcción de Bolsonaro es mucho más prolongada, aun cuando el papel histórico de Bolsonaro dentro de la lógica del sistema político en Brasil es mucho más periférica, o si querés, mucho más marginal en algún sentido, ¿no? Entonces diría que son parecidos y distintos en algún punto, digamos, ¿no? La otra cuestión que vos planteabas ahí es respecto al tema del pensamiento de derecha. Yo creo que ahí me parece que las sociedades, más que expresar un apoyo, independientemente de que puedan compartir algunas definiciones respecto a la necesidad de la libertad y que hay contextos como el de la pandemia que lo potencian, me parece que prima más una cuestión te diría, de hartazgo con lo conocido que de preferencia ideológica por lo nuevo, digamos, ¿no? Hay un famoso mediático acá que tiene una frase que dice billetera mata galán, ¿no? Bueno, parafraseando ese famoso mediático, yo te diría que a Bolsonaro o a Milei hay que entenderlos más que como un producto de un giro a la derecha de la sociedad, como un producto en el cual el hartazgo con lo conocido mata el miedo a lo desconocido, ¿no? Es como decir la sociedad, y bueno, los cuerdos no nos llevaron a ninguna parte, el problema con los locos, ¿no? Sí. Y bueno, estamos en este contexto, en un contexto donde, bueno, es un experimento que está en ejecución, el resultado de esto es absolutamente incierto, y bueno, esto debemos, si después da lugar a algún tipo de refundación del régimen político y del sistema político, o sencillamente se trata de una suerte de paréntesis en un funcionamiento donde, bueno, un sistema político relativamente normal tiene un momento disruptivo, digamos. Pero eso no lo va a decir el tiempo, en un contexto de un proceso que, bueno, aclaremos que tiene menos de 60 días. Milei lleva menos de 60 días en el gobierno, aunque estos 2 meses parece que hubieran sido 2 años, digamos, ¿no? Pero yo te diría que me parece que el clima quizás es un clima más de hartazgo que de adhesión, adhesión estricta y sistemática, ¿no? Más allá de que pueda haber alguna adhesión difusa a cuestiones de la libertad, que además, como te decía, la pandemia las puedan potenciar, digamos, ¿no? Y respecto a si Milei es necesario y urgente, Una frase suya. Sí, un texto suyo. Sí, exactamente, sí. Sí, yo ahí en el texto lo que planteaba era que, bueno, de alguna manera Milei va transitando su gestión entre la necesidad y la urgencia, ¿no? A ver, la Argentina tiene varias situaciones a lo largo de estos 40 años de democracia en las cuales ha habido presidentes que han transitado entre la necesidad y la urgencia. Esta tiene una particularidad. ¿Sabés cuál es? En las anteriores, el lobo estaba en el bosque. Acá están avisando que el lobo va a llegar. ¿Qué te quiero decir con esto? Milei está diciendo, yo estoy haciendo todo esto porque si no hago todo esto viene la hiperinflación. Cuando Menem en los 90, contemporáneo de Fernando Collor de Mello,
llegan a la presidencia en el 89, el lobo estaba en el bosque. La Argentina vive y estaba viviendo una experiencia hiperinflacionaria y de hecho Menem tiene que lidiar con 2 años durante su propio gobierno con esta experiencia. Cuando Kirchner en el 2003 llega al poder, llega en un contexto en Argentina que había tenido la crisis social de 2001-2002. Bueno, acá aparece un problema, si querés, en este sentido, que es, Milei está avisando de que estoy haciendo todo esto por lo que va a venir, ¿no? Es como una cuestión de, bueno, yo hago un programa muy drástico de reforma y el programa es en prevención de una potencial crisis, no de una crisis ya desatada, social o sanitaria o económica, digamos, ¿no? Entonces eso sí lleva a una cuestión de discusión de cuán urgente y necesario es esta reforma, digamos, ¿no? Hay algo que es cierto, la Argentina tiene un esquema de convivencia y organización de su vida social de los últimos 20 años que a esta altura resulta inviable, desde lo fiscal, desde lo social, ¿no es cierto? Y es absolutamente, no tiene sustentabilidad ni en lo fiscal ni en lo social. Es decir, hay una cuestión de necesidad de cambio, ¿sí? Yo creo que ahí la discusión es justamente en qué términos hay que plantear ese cambio, ¿no? Si en los términos que lo plantea, por lo menos en el discurso oficial del presidente, o si finalmente se plantea una especie de cambio / reforma más o menos negociada, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que esto empieza a pasar finalmente? La ley ómnibus que manda originalmente el presidente al Congreso es una combi hoy. Si es un pequeño transporte hoy. Si se eliminaron casi 300 artículos del proyecto original y probablemente hoy hay tratamiento particular de la ley, artículo por artículo, con lo cual hay que ver de esos artículos qué otras modificaciones pueden llegar a haber y después hay que ver qué pasa en el Senado y las posibles reformas que pueda hacer el Senado respecto a la ley, ¿no? Con lo cual ahí, independientemente de la pulsión de la reforma por parte de Milei, bueno, ahí media el sistema político, ¿no? Y finalmente cualquier Excel se encuentra con el filtro que es el de un sistema político como el argentino, que en algún punto se emparenta con el de Brasil, es muy complejo, es muy descentralizado, hay muchos actores con capacidad de veto y de bloqueo, con lo cual, bueno, el Excel pasa por el rayo, digamos, del sistema político argentino, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está una discusión que es muy interesante, que vos la planteás en la pregunta, que es, bueno, el debate sobre lo que es lo necesario y lo urgente, digamos, ¿no? Y creo que finalmente saldrá una definición que será un producto de esa negociación entre la pulsión reformista que pueda tener Milei y el sistema político, que puede compartir incluso algunas expectativas de reforma, pero que bueno, finalmente pondrá algún tipo de tamiz, ¿no? Sí. Bueno, antes de más nada, me gustaría registrar audiencia brasileña. Acá, minha vecina, Dona Fátima, registrando aqui no Papo no Auge, temos audiência diretamente do Bar Vivaldi aqui na Argentina. A gente conseguiu convidá-los, né, motivá-los a vir para a Argentina. Conseguimos motivá-los a venir acá. Ah, muy bien. Bueno, el tipo de cambio es un buen motivo, ¿no? Professor, vamos falar agora sobre desafios, ¿sí? Los grandes macro desafíos de Milei. A ver, la inflación, la inestabilidad económica y social de Argentina, ¿eh? ¿Cómo Milei va a tratar de eso? Otras cosas, ¿cuál es el plan para la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, por ejemplo, para el medio ambiente, para la justicia y para la seguridad? Bien, con respecto al tema de los desafíos que tiene que ver con la inflación, la estabilidad y la inestabilidad económica y la inestabilidad social, lo que te puedo decir hasta ahora que aparece como primer, digamos, borrador es un ajuste clásico. Hasta ahora lo que es un ajuste clásico. ¿Cómo es un ajuste clásico? Tratar de subir impuestos. Bueno, el capítulo fiscal ahora, por razones de índole política, quedó fuera de la discusión esta de la ley que te decía recién. Pero en algún momento va a aparecer de nuevo la discusión porque, en definitiva, el capítulo fiscal es una parte fundamental del programa, digamos. El otro elemento es, bueno, mientras el capítulo fiscal no se discuta, o sea objeto de alguna negociación, hay una especie de tendencia a la baja de gastos de una manera muy tradicional. ¿Cuál es? Se congelan los gastos y los gastos se licúan con una dinámica inflacionaria que prevé una inflación para 2024 de
200%, digamos, ¿no? Con lo cual se pulverizan salarios, jubilaciones y demás. Y el otro componente de ese ajuste clásico es una devaluación inicial, ¿no? Hay una devaluación inicial del 50%. Entonces, en ese sentido, lo que se puede ver hasta ahora es el ajuste más tradicional y clásico, vía devaluación y vía licuación de gastos, básicamente a través de congelamiento y congelamiento en contexto de dinámica hiperinflacionaria muy alta, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que sigue para adelante? Bueno, el para adelante va a depender mucho del contenido que tenga finalmente la reforma, ¿no? Y probablemente la reforma va a ser una reforma mucho menos ambiciosa de lo que era la idea original, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, esa reforma, aun cuando no se materialice en los términos de máxima que él plantea originalmente, viene acompañada ya de una especie de, podríamos decir, batalla cultural ganada. ¿En qué sentido? En el sentido que el proyecto de reforma viene acompañado de la reinstalación de una discusión que en Argentina se había tornado tabú. ¿Cuál? Bueno, el tema del papel del Estado, ¿no? Y el rol que tiene el Estado y qué actividades tiene o no que financiar el Estado. Se abre toda una discusión en ese sentido que tiene que ver con una batalla, si querés, cultural, ideológica, y en ese sentido diría, bueno, esa parte ya la ganó el gobierno. Independientemente que materialice o no después la reforma más moderada o más en términos maximalistas, digamos, ¿no? Y con respecto a lo que es un plan en materia de educación, ciencia y tecnología, bueno, por ahora lo que se ve es un plan que está supeditado a esa lógica de ese clásico ajuste, con un Milei que había anunciado una serie de cuestiones durante la campaña que a todas luces parecen difíciles de llevar a la práctica, el tema de los vouchers, digo, para poner un ejemplo, y que me parece que va a tener que ver con una cuestión que no va a ser alta prioridad, dado, bueno, que hay otras urgencias, digamos, ¿no? La urgencia fundamental será la inflación, y la manera de combatir la inflación en la lógica de este esquema es vía bajar el déficit fiscal, ¿no? Vale. Si no baja el déficit fiscal, va a seguir emitiendo, y si sigue emitiendo, se realimenta la expectativa inflacionaria, digamos, ¿no? Con lo cual yo diría que por ahora el plan Milei, en los términos que uno conoce, es un plan que tiene un propósito, que es el de tratar de derrotar la inflación, y por ahora con un esquema de un ajuste muy tradicional, digamos, ¿no? No muy distinto a otros que hemos visto en otros contextos, en el 2012, en el 2014, ¿no? Incluso en gobiernos que no son precisamente de corte liberal, digamos, ¿no? Sí. Profesor, sobre las expectativas de los argentinos, de la gente argentina, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales expectativas delante del gobierno Milei, por ejemplo? ¿Y hay confianza en Milei del pueblo para que se eliminen los problemas del país? A ver, hay un chiste que siempre se hace acá en la Argentina, que es, en la época del kirchnerismo se decía, había un lema que decía que es, la patria es el otro, ¿no? En estos tiempos hay un nuevo lema que sería, el ajuste es para el otro. Sí. A ver, la sociedad tiene una expectativa de cambio, y por ahora hay un clima de acompañamiento, es muy poco tiempo, son 50, 60 días, por ahora hay un clima de acompañamiento de la sociedad. También es cierto que, digamos, todavía no se siente en toda su dimensión, aunque sí hay algunas evidencias, la magnitud del ajuste, ¿sí? Se sienten algunas cosas, el combustible, pero todavía no ha llegado al bolsillo cotidiano tarifas, ¿no? Se sienten alimentos, pero entonces la cuestión es el acompañamiento. Yo creo que va a seguir en la medida que el umbral de tolerancia al dolor sea razonablemente alto. Esa es justamente una de las grandes intrigas de todo este proceso. ¿Cuánto dolor tolerará la sociedad argentina y cuánta tolerancia tiene la sociedad argentina a un proceso en el cual es muy probable que los resultados, si llega a ser exitoso, los resultados no van a ser inmediatos, digamos, ¿no? El éxito no está garantizado, lo que está garantizado es el dolor de todo esto, y el dolor del camino, digamos, ¿no? Y la luz al final del túnel es más bien algo incierto. La cuestión de ahí es, bueno, cuánto acompañamiento y cuánta tolerancia va a tener la sociedad argentina a ese proceso de reforma que empieza a ser duro, digamos, ¿no?
y empieza a ser fuerte en términos de lo que es el impacto sobre ciertos sectores, la clase media, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, hay un acompañamiento inicial, lo que ha perdido hasta ahora de apoyo no es todavía demasiado relevante, y hay toda una sensación de que el acompañamiento tiene una justificación que es, bueno, todavía la sociedad adjudica los problemas presentes a la administración anterior, ¿no? Sí. Una administración que, bueno, a todas luces no tiene, digamos, creo prácticamente nada para mostrar como resultado, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría, mientras se mantenga esa percepción de que el problema sí es un problema vinculado a la administración anterior y mientras se mantenga a partir de ahí la tolerancia frente al dolor de lo que viene, bueno, Milei tiene, digamos, el terreno más o menos abonado, digamos, ¿no? Sí. El tema es, bueno, cuánta tolerancia tiene la sociedad en un contexto que, si te vas fuera de la Argentina, en general los nuevos oficialismos tienen bastante poco tiempo de gracia, digamos, ¿no? Siempre se hablaba del periodo de gracia de los 100 días, ¿no? Bueno, Lula tuvo una semana de gracia, Sí. ¿no? Y algunos tienen menos todavía, ¿no? Entonces hay una particularidad que es interesante, que es los gobiernos que asumen asumen con contexto de, por un lado, restricción presupuestaria y por otro lado, paciencia social, como decimos acá, sociedad con mecha corta, como siempre, digamos, ¿no? La sociedad está con mecha corta, digamos, ¿no? Por ahora la sociedad tolera, hay que ver hasta cuánto lo hace, digamos. Vale. Profesor, y con relación a los otros países de Latinoamérica, ¿cuál es la relación que queda entre Milei, Brasil, Perú, el Mercosur? ¿Cómo queda la política en el Cono Sur, por ejemplo? Sí, a ver, durante la campaña electoral, Milei dijo una serie de cosas respecto a Lula y respecto a otros actores internacionales y, bueno, finalmente creo que lo que va a privar es algún criterio de racionalidad por la cual, más allá de las relaciones personales, se preservará la relación con los estados y en ese contexto se preservará la relación con el Mercosur. Probablemente una relación con un Mercosur que tiene una discusión que necesita hace tiempo respecto a la necesidad de reformularlo, renovarlo, modernizarlo y demás. Pero me parece que del personaje de la campaña, probablemente el hombre de Estado, con algunas mediaciones con actores que, bueno, le digan cosas más o menos razonables al oído, termine privilegiando su relación con el Estado, más allá del mal vínculo personal que pueda tener con el presidente de turno, en este caso con Lula da Silva. ¿Eso quiere decir que va a tener una relación cordial? Probablemente no, pero bueno, la relación van a ser relaciones probablemente entre estados y mucho más teniendo en cuenta la importancia que tiene Brasil para la Argentina, siendo uno de los 3 principales socios comerciales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que finalmente va a predominar, no sé si creo que no sé si expresión de o qué, pero entiendo que lo que va a predominar más bien es una lógica un poco más de profesionalismo en el manejo de la relación con el Estado, independientemente de que Milei pueda o no tener simpatía ideológica con Lula Silva o con algún otro actor dentro de la región, digamos, ¿no? Es algo que entiendo que va a ir por ese carril y, bueno, esto que entiendo también está un poquito marcado por alguna expresión de ese sentido que, bueno, la política exterior se maneje con un poco más de profesionalidad también. ¿Usted cree que este modelo de Milei puede ser replicable? El modelo Milei, ¿qué sería? ¿Qué sería el modelo Milei? ¿A qué te refieres con el modelo Milei? No sé, por lo menos en el discurso. Claro, el problema es, a ver, Milei En América, Latina, mira, probablemente van a aparecer imitadores, inspiradores o gente que lo trate de emular, eso seguro. Una cosa es el discurso del profesor de economía, ¿no? Milei es un profesor de economía con una formación teórica, con una escuela que es la escuela austríaca, y otra cosa es que efectivamente esas ideas se puedan o no plasmar en la realidad, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión que es, bueno, una cosa es la escuela austríaca de la economía y otra cosa es el sistema político, sí, ¿no?
Y ahí, bueno, creo que hay un tamiz y un filtro que hace que muchas de esas ideas terminen quedando en el camino, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que Milei dijo durante la campaña que desde la campaña misma eran cosas que eran evidentemente impracticables o difíciles de viabilizar y no parece que Milei las pueda llevar a la práctica durante su mandato. Digo, te mencionaba recién el tema de los vouchers, para decir un ejemplo, y te podría mencionar el tema de aquella idea de cerrar el Banco Central de la cual habló en la campaña, digamos, ¿no? Parece que esa es una idea que, digamos, no tiene mucha capacidad de ser puesta en práctica, digamos, ¿no? Además porque está asociada a una cuestión teórica que tampoco se respalda, que es, bueno, el Banco Central es una especie de caja de emisión de los políticos corruptos. Entonces, si yo agarro, cierro el Banco Central y tiro la llave, nunca más se emite, por lo tanto no va a haber inflación. Y yo ahí te diría, bueno, mira, todos los países de la región o del Cono Sur han resuelto razonablemente el problema inflacionario, salvo Venezuela y Argentina, y en todos los casos hay entidades, hay bancos centrales independientes, ¿sí? Incluso en los países que tienen economías dolarizadas, como el caso de Ecuador, también Ecuador tiene un banco central, ¿no? Entonces ahí, bueno, a ver, ¿por dónde pasa el problema? No sé si el problema pasa por acá. Que si vos cerrás el Banco Central, finalmente resolvés el problema de la inflación, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que el tema de la cuestión del modelo, lo que sí puede haber, el modelo me parece que no sé si puede ser aplicable, pero sí la idea del político disruptivo puede ser una fuente de inspiración para otros actores, digamos, ¿no? Sí. Y empiezan a aparecer esos actores que dicen, bueno, está Rafael Aliaga en Perú, ese es el Milei peruano, Cast es el Milei chileno, o cosas de este tipo, digamos. Sí. Desde el punto de vista comunicacional, probablemente sea o Trump ejemplo, argentino, o el Trump argentino, digamos, ¿no? O cosas de este tipo, digamos, ¿no? Sí. Desde el punto de vista simbólico, si querés, bueno, puede ser un ejemplo a seguir, digamos, puede ser tomado como un ejemplo a seguir. Desde el punto de vista de lo que son las cuestiones básicas del modelo, si el modelo es el modelo teórico, ahí ya lo veo más complicado porque, digo, se trata de ideas que son ideas teóricas muy interesantes, pero difíciles de poner en ejecución, digamos, ¿no? Y mucho más en sociedades como la Argentina, con esta enorme complejidad, digamos, sí. ¿No? Sí. Profesor, estamos llegando al final y una penúltima pregunta sería, ¿cómo se recordará su gobierno, Milei, en la historia del país? ¿Qué cambios permanentes podrá dejarlo, ¿no?, en la política, la economía y la sociedad argentina, en su visión? Bueno, depende de cómo termine el gobierno, ¿no? A ver, Milei viene a ser como una especie de, si querés, reedición de los años 90, salvando las distancias con que un mundo que no es el mismo, ni una Argentina, ¿no? Pero yo recordando los 90, recordaba 3 ejemplos muy emblemáticos de la década, o 4. El de Menem, el de Fujimori, el de Collor de Mello o el de Bucaram, ¿sí? Yo creo que Milei va a ser recordado de acuerdo a, según cómo termine, si termina como Menem, si termina como Bucaram, si termina como Collor o si termina como Fujimori, ¿no? De acuerdo a cómo termine, me parece que eso va a marcar cómo se ha recordado y qué tipo de legado y qué impronta va a dejar en la política, en la sociedad y en la economía argentina, ¿no? Lo que sí esto vuelve un poco sobre algo que te decía hace un ratito, ¿no? Lo que sí hay algo que es claro es que hay algo que él ha logrado, que inclusive otros actores lo han intentado, y que es, bueno, volver a reinstalar temas que eran tabú en la discusión pública argentina, como el tema de la discusión sobre el papel del Estado, o de qué cosas tiene el Estado que financiar o no, que no eran una materia de discusión hace 2 décadas, ¿no? Bueno, creo que ya eso solo es un triunfo de su parte en términos ideológicos y políticos, independientemente, como te decía hace un rato, que esa reforma prospere o no, digamos. Vale. Profesor, para el gran final, hay una frase atribuida a un gran escritor brasileño, Nelson Rodrigues, que dice: fútbol
la cosa más importante de las menos importantes. El opio del pueblo. El opio del pueblo. Pregunta sin pensar mucho. ¿Pelé o Maradona? Qué pregunta difícil. Yo siempre tengo una idea políticamente correcta, digo, son épocas distintas, es difícil, digamos, ¿no? Si vos mirás si querés por títulos, de ahí sí, Pelé, ¿no? Pero son épocas distintas, contextos distintos, no sé, yo creo que en estos casos uno tiene que disfrutarlo. Sí, los dos. ¿Messi o Maradona? Bueno, te daría una respuesta parecida. Mira, la gente de mi generación dice, nosotros somos permíteme la expresión, somos los viejos chotos que han tenido la fortuna de poder disfrutarlos a ambos, ¿no? Tanto Maradona como Messi, digamos, ¿no? Yo te diría que también en esas discusiones uno tiene que tratar de disfrutarlos a ambos, digamos, también en épocas distintas, contextos distintos y personalidades muy distintas, ¿no es cierto? Maradona el líder más asertivo, ¿no es cierto? Y más afirmativo, y Messi con un liderazgo más de perfil bajo, que en realidad su liderazgo tiene más que ver por lo que hace en la cancha que por lo que puede hacer el liderazgo en el vestuario, aunque en este sentido también con el correr de los años se ha transformado en una especie de caudillo de vestuario también, digo, ¿no? Pero eso es una pregunta en la cual digo, miren, disfrutemos a los dos, ¿no? ¿Boca o River? San Lorenzo. San Lorenzo Almagro. Ahí tenemos. Está bien, ¿no? Bueno, si me pones el hit sería River, pero tengo mi pasión, mi concepto hasta en San Lorenzo Almagro. Muy bien, muy bien. E chegamos ao fim deste hermosíssimo episódio do podcast Papo no Auge, o primeiro da temporada. Eu conversei com o professor doutor Santiago Leiras, muito simpático, um grande professor de Argentina, da Universidade de Buenos Aires. Conversamos desde a capital argentina, desde Buenos Aires, né, sobre as perspectivas para o governo Javier Milei, e um gosto enorme poder falar com você. Muchas gracias por todo. Gracias, professor, qué honor. He realizado mi sueño de visitar Argentina y poder estar aquí con usted en este momento. Muchas gracias, profesor. No, gracias a vos por la invitación, saludar a la gente que ve, por supuesto, el programa, y bueno, en esta estadía, por supuesto, esto ya como aparte de la entrevista, cualquier sugerencia gastronómica o de visita, por supuesto que estoy abierto a las consultas que ustedes quieran hacer, digamos, ¿no? Ya algunas te he hecho en privado sobre un antiguo barrio en el cual yo vivía, además. Sí, muchas gracias, profesor. Y nuestro regalito, un sencillo regalito para usted, como voy a abrir acá, así, en su homenaje, ¿sí? Por favor, bueno, por favor. Por favor, sí, quiero esta taza va a ser mi taza para el desayuno, sí. O senhor esteve no Papo no Auge, usted estuvo en Papo no Auge. Hay un tema acá que voy a tener que modificar, porque esta es una foto aproximadamente del año 2017, y cada vez que la encuentra alguien me dice, por favor, Santiago, sacate el saco, ¿viste? Ponete el saco nuevo. No, es que me compré uno igual, siempre digo yo, ¿no? Pero bueno, no para bromear, ¿viste? Aquella idea de Einstein, no, uno primero se decía, no, Einstein siempre decía, bueno, se compraba sacos iguales para no tener que usar su inteligencia en elegir a ver si me ponía el azul, el verde o el rojo, digamos, ¿no? Bueno, salvando la distancia, por supuesto. Bueno, gracias, será para mi desayuno. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias más una vez. Gracias. No, gracias a vos. De verdade. Gente, escutem o Papo no Auge, tá maravilhoso, tá certo? Só digo, escutem, professor Santiago Leiras. Grande abraço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge!